¿Que vamos a hacer en el parque ecológico? No. Es para todos, con condición, sin condición. Chiste es que nos encontremos allá. ¿En dónde va a ser? En el parque ecológico. ¿Qué día? El 17 de agosto. Ah, el 17 de agosto. Es sábado. ¿Para correr? Es para caminar, correr, trotar. Son 5 retos. Son de recreación, no son de acá, la supercompetencia. Y se pensó un poco, tú habla conmigo para que se bien. escuche. Cuéntame un poco más de realidad. A ver, o sea, ¿qué me quieres preguntar? Va a haber como, no sé si competencia, más bien como... Son retos carreras, y tú... Es un circuito de 1 kilómetro 250 por ahí. Camina, trota o corre. Ajá. Y después de eso vas a otra estación. ¿Hablo más? Sí. O sea que va a haber como varias pistas, varios espacios, bla, bla, bla. Sí. Sí, por ejemplo, te puedes inscribir al rally tú, puedes invitar a amigos, familia. ¿Pero va a ser en el marco del 50 aniversario? Sí, de la UAM Xochimilco. Es un evento de la UAM Xochimilco. Porque las otras unidades han hecho sus carreras. ¿Lo puedo compartir con mis compañeros? Claro, está anunciándose en todas partes. Ok. ¿Y si nos permite revisar tu sector o no se apagó? Está apagado. Ahí. Por eso no llegaba, muchachos. Muy amable, gracias. Si está apagado, no llega. ¿Ahí mejor? Ok. Pero ahorita vamos a rehacer comunicados porque se piensa que es como una carrera deportiva de ganar cosas. No, sí vas a ganar tu medalla conmemorativa de los 50 años haciendo los 5 retos. Y en cada reto se te va a dar un pedacito de medalla. ¿Y cada reto es como de cuánto? Es como jugar, jalar cuerda, sí. Es de diversión. Y se hizo pensando en que vayamos la mayoría de las personas de la UAM, no necesariamente el atleta, sino... Y no se hizo aquí para que todos salgamos de aquí
Y bueno, está acá enfrente, está acá precioso el enfrente, está- espacio. Y además ahorita que fui en la mañana para ver cómo se van a arreglar las cosas, cuáles son los espacios, ya con la gente del parque, asumiendo que no debemos de pisar, que sí podemos usar. Está verde radiante. Como ha llovido, Ay, qué bueno que llovió, y la hace verdad mes es y que medio que fuimos estaba seco. la verdad es que estaba muy seca la ciudad, ¿no? En Sí, general, muy ¿no? Todo el país, ¿no? Donde quiera hacía falta. Estaba La lluvia muy ya sí cayó muy bien. Todavía Se no, hace un caos la ciudad, pero cayó bien. pero vale la pena. Sí. Y ya viste que el Zócalo ya lo... Estamos listos así. Ya, pero no la veo aquí. No, todavía no arranco la transmisión, Ah, ok. estoy haciendo pruebas, pero dime. Sí, yo ya estoy lista, nada más estoy esperando aquí para ver cómo le bajo el volumen. Ya ves que siempre se me... Entonces ya, silencio ahorita unos segunditos. Yo la debo de empezar a ver ahorita. Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación. Estamos iniciando el trimestre escolar de la UAM, que es el de primavera, el año 24. Y para esto, bueno, queremos empezar con mucho entusiasmo, hablando de un tema que me pareció sumamente interesante y para el cual está aquí la doctora Merarit, que nos va a platicar sobre las juventudes. ¿Qué nos puedes decir tú que eres tan joven? Pero además Bueno, del rock y del depende. feminismo. Depende. Ajá. Depende para quién soy joven todavía. Pero Pues sí. ahora si quieres te cuento un poco más porque sí puede que sea joven. Exacto, sí, este tema de juventudes, rock y feminismo es bien interesante. Hace poquito escuché una charla sobre el reggaetón y el feminismo y se me hizo reveladora. Yo misma no entendía muy bien y me oponía un poco a los contenidos del reggaetón. Pero cuando esta chica, una investigadora de la UNAM, hizo ver un empoderamiento de la mujer cuando canta o baila o algo así, se me hizo muy, muy interesante. Pues, ¿cómo ven que Merarit es profesora investigadora del área de la mujer, identidad y poder del Departamento de Política y Cultura en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco? Actualmente es la coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer y es investigadora asociada e invitada del Seminario de Investigación en Juventud en la UNAM, donde coordina el grupo de estudio e investigación Música, Cultura y Juventudes. Es doctora en Ciencias Sociales en línea de Mujer y Relaciones de Género por la UAM Xochimilco, maestra en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California y el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana y es investigadora SNI del CONACYT nivel 1. Sus líneas de investigación son estudios culturales, feminismo, música y juventudes. También es bruja, feminista y música. Pues bienvenida, qué padre tenerte después de que nos encontramos en un momento urbano, nos encontramos un día en la calle y marchamos juntas. Sí, en la marcha. Fue qué muy, bonito. muy bonito encontrarnos ahí, fue muy festivo, ¿no? Sí, claro. Pues cuéntanos, ¿qué es esto de las juventudes, el rock y el feminismo para los que somos más grandes y para los que son más jóvenes que tú? Bueno, muy bien. En realidad es mucho, o sea, es mucho y al mismo tiempo es como poco sencillo, se puede abordar de manera sencilla. Yo primero empecé a trabajar con la música y la experiencia de las mujeres en la música, específicamente en el rock en Tijuana. Voy a contar un poco como dentro de la ¿Tú historia. eres de Tijuana? Yo soy de Tijuana, sí, soy norteña, todavía trato de Todavía mantener viene ahí un Sí, acentito. trato de mantener el acento, pero ya tengo muchos años acá, ¿no? Yo me vine a estudiar a la Ciudad de México en 2009, aquí a la UAM Xochimilco, y
traía como la investigación de mi tesis, bueno, cuando estudié el doctorado acá, fue sobre la experiencia de las mujeres en el rock, en el pan rock en Tijuana. Entonces yo inicio como una historia más académica, por decirlo así, dentro de los estudios feministas y de la música, pues con los posgrados, como, ¿no? Como muchas de nosotras empieza a ser como la historia dentro de la investigación. Y la verdad es que yo no había pensado en problematizar a las juventudes. Yo había pensado en hablar sobre cuáles eran las experiencias de las mujeres en la música. Haciendo música, Haciendo componiendo. música, sí, productoras, ¿no? O sea, haciendo producción musical, es decir, siendo las artistas, las protagonistas, las creadoras, por supuesto. Un poco más como lo que me interesaba era ver cómo en escenarios musicales como el rock, que aparentemente son contraculturales, que marcan cambios de valores, ¿no? Pues en el caso de las mujeres había ciertos obstáculos y había que generar ciertas estrategias para ser reconocidas como artistas, ¿no? Esto, ¿por qué te interesó fijarte en eso? ¿Porque por tu propia creación? Sí, no, pues por mi propia experiencia. Cuando yo comencé a estudiar a las mujeres en la música, yo tocaba en bandas en Tijuana, en unas bandas de pan rock con otras mujeres. ¿Qué es el pan rock? ¿Qué es el pan rock? Uy, bueno, hay una larga historia del pan rock. A ver, ya no es un movimiento juvenil. Es muy triste, ya uno va a los conciertos de pan rock y uno piensa, ay, no, o sea, en realidad mi generación, creo que ya somos las últimas pan rock. Las chavitas y los chavitos están oyendo otras cosas. Cuando hago chistes en el TIT sobre bandas de pan rock, ya nadie me entiende. No puede ser. Yo sufro, entonces digo, vamos a hablar de los corridos tumbados. Eso funciona más. Sí, claro. Y luego los llevas al pan rock. Sí, por supuesto. Es otro caminito. Pero bueno, el pan rock es un estilo musical que surge en los 70s, principalmente. Hay un debate si fue en Estados Unidos, si fue en Inglaterra, en Europa, y es un movimiento pues principalmente juvenil que marcó cambios pues importantes dentro de los valores establecidos. Eso pasa siempre con los cambios generacionales, de los valores establecidos y las normas, pero también es una crítica muy fuerte social al capitalismo, ¿no? O sea, tiene como este eje, el pan rock, de hacer una crítica al capitalismo y a las clases sociales, pero también a los valores. Es como un poco rescatar la idea y reivindicar la idea de la basura de la sociedad. Y lo que ya no nos suma ni nos sirve ni sí, colabora. pero se resignifica, ¿no? Sí, es como un reciclaje social, un poco. Y en los 70s pues fue un movimiento. ¿Esto surge en México o no, surge principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Hay un debate, hay quienes dicen que surge en Perú incluso. Pero la verdad es que en México también hubo pan rock y a partir del contexto, más sobre todo en los 80s se diversificó más con las bandas juveniles en los 80s, ¿no? Y por supuesto que está contextualizado, ¿no? O sea, la significación del movimiento pan rock en México va a estar muy asociado también a las carencias sociales del país, ¿no? Hay como dos movimientos fuertes de pan rock en México en los 80s, que fue en la Ciudad de México, en las zonas que se les conoce como un poco más vinculadas con las periferias, en Ecatepunk, que le llaman, en Nesa, ¿no? En San Felipe, pero en Tijuana, ¿no? También hubo un movimiento fuerte de pan rock con una influencia más, obviamente por la cercanía a la frontera de California, ¿no? Entonces, bueno, este fue un movimiento principalmente juvenil entre los 80s en México, de una manera más fuerte, influenciado por otros movimientos como el de Inglaterra y Estados Unidos, y a mí lo que me interesaba era ver qué onda con las mujeres ahí, ¿no? ¿Qué estaba pasando con las mujeres? Porque este movimiento considerado no solo tan contracultural, sino tan irreverente, ¿no? O sea, tenía una crítica feminista, una crítica de género, y eso fue algo que a mí me interesó mucho, ¿no? Siempre te ha interesado eres feminista, pero siempre, ¿cómo llegas a este mundo del feminismo? Bueno, yo llegué al feminismo y a la música al mismo tiempo, ¿no? Soy feminista, yo digo que soy feminista vieja, aunque parece que no, porque yo empecé a hacer activismo feminista en Tijuana desde que tengo 17 años, a participar en colectivas
en la ciudad. Mi primera colectiva fue la colectiva feminista binacional, que veníamos, que se forma a partir del movimiento zapatista, ¿no? Estábamos como integradas y adheridas en ese momento a la otra campaña, y los principales temas que hablábamos estaban vinculados con los derechos laborales de la maquila en Tijuana, ¿no? Entonces, en ese tiempo, yo entré a estudiar filosofía y conocí a otras morras, ¿no? Que eran pan rocks, y entonces dijimos, hay que hacer una banda. Qué padre, ¿no? ajá. Y algo que también creo que influenció mucho como este perfil académico y activista en mi vida, fue que mi cercanía, o sea, el ser fronteriza y el poder escuchar o tener influencias como más o menos cercanas a principios del 2000, que venía de los 90s, por ejemplo, el movimiento Riot Gear de California prácticamente, con el pan rock y el feminismo, así como que para mí fue un clic, ¿no? Así, hagamos una banda de pan rock, de morras, y que sea feminista. O sea, y ya desde ahí empezó toda mi carrera, ¿no? Como un poco por ahí. Y entonces hice mi tesis de maestría. Bueno, toda la licenciatura estudié filosofía, y toda la licenciatura tocaba en bandas y hacíamos activismo, ¿no? Al mismo tiempo. Mi tesis de licenciatura ya fue sobre feminismo, ya empecé a hablar como sobre la importancia de hablar de epistemologías feministas en la historia de la filosofía, que no se habla casi de mujeres en la carrera de filosofía. Sí. Y ya en la maestría empecé a estudiar con mujeres en el pan rock en Tijuana. Y ya cuando me vine para acá, ya fue toda una revoltura. No, Tijuana, pues sí, llegaste Ciudad a la de UAM México, Xochimilco, sí, que es donde hay una tradición y un gran prestigio. Sí, por eso en el me trabajo vine para sobre acá. mujeres, Sí, exacto. Justamente. Bueno, y entonces ya lo empiezas a estudiar como investigadora, ya no nada más Exacto. activa y rockera, Sí, ¿no? ¿verdad? Sino Qué lujo te pones poder hacer eso en la vida. exactamente, Yo, la pero es verdad que eso es lo que hace, creo que es un privilegio la investigación en la UAM, especialmente la UAM Xochimilco, que conozco más, porque puedes crear el proyecto que a ti se te antoje, siempre y cuando tengas el rigor, claro, la disciplina y sustentes el por qué ese tema, ¿no? Y por qué es importante. Y por qué es importante y a quién le sirve hacer estos estudios, qué es lo que cambia en la vida de los demás, el que haya alguien que hable sobre pan rock, rockeras, mujeres, Bueno, discriminación, ahora hablo integración. de reggaetón, ahora hablo de todo, ¿no? Me he ido Ajá. así diversificando. Ajá. Todo, o sea, inicié con el pan rock porque yo misma tocaba pan rock, y inicié también con el rock después, pero ya ahora lo que me ha interesado más es ver qué pasa con la enunciación de las mujeres en la música, ¿no? La enunciación, el poner el cuerpo en el escenario y las estrategias de acción política también para ser reconocidas como artistas. Solo quisiera decir algo, porque me preguntabas lo de las juventudes, que antes de llegar a toda esa problematización, ya aquí como profesora investigadora, ¿no? Que se ha ido complejizando el tema, yo llegué a las juventudes casi de manera accidental, porque yo no había pensado, o sea, hay una idea muy clásica acerca de la juventud que está vinculada con la edad, ¿no? Entonces parece que eres joven de tal a tal edad. Sí, claro, y depende quién lo digas, ¿no? El Instituto Mexicano de la Juventud creo que ahora dice que de los 12 a los 35, antes decía que los 12 a los 29, y eso va a variar. Sí, va variando. Cuando yo estaba haciendo acá la tesis sobre rock, esta fue sobre rock en general, empecé como a hacer esto que le llaman el estado del arte. Es muy importante hacer un estado del arte. Público, ¿por qué es el estado del arte importante? Fue muy importante porque dije, a ver, ¿qué se ha escrito sobre rock? Y dentro de los estudios sobre rock, ¿qué se ha dicho sobre las mujeres? ¿No? Muy poquito. Muy poquito. Ahora hay más, sí. ¿no? Ahora sí, pero ha sido por las activistas. Claro. Las que han querido poner. Claro. Y porque, bueno, ahora hay mucha música feminista y demás, ¿no? Y entonces una de las cosas de las que me doy cuenta es que la mayoría de los textos que habían abordado al rock venían de una línea de estudio que se llamaban juventudes, o sea, que hablaban de las juventudes y estaban problematizando las juventudes. Y yo decía como, bueno, sí, la juventud es importante, pero como ¿por qué, no? Y entonces ¿por qué definirlo en un marco en muy ese cerrado? marco, ¿cómo se define? Y entonces empiezo a entrarle como en los estudios de juventud, como que mi primer acercamiento fue con Maritza Urteaga, que es una profesora de la ENA, que ella hizo un estudio en los 80 sobre las chavas activas punks aquí en la Ciudad de México.
a finales de los 80, principios de los 90, porque todavía esas chavas viven, ¿no? Y ahora son las mujeres rebeldes, tienen una colectiva. Ajá. Y Así se llaman las mujeres mujeres rebeldes. rebeldes. Sí, son, o sea, Son de fueron 60. chavas bandas, ¿no? O sea, que Ujú. ahora siguen y ahora se dicen feministas y demás. Todavía Ujú. tengo contacto con ellas. Pero bueno, yo leo este estudio y digo, me acuerdo que acá haciendo la tesis dije, no, tengo que conocer como más sobre esto. Y una de las cosas que descubro es que la juventud, como el género, es una categoría social y que se problematiza muchísimo a partir de la edad como el género a partir del sexo y de lo biológico. Sin embargo, la definición de la juventud depende totalmente del contexto social y es una categoría pues que en realidad es vacía y que se significa a partir de del contexto y es relacional, ¿no? O sea, no se puede pensar de forma aislada. Entonces, ser joven, en ese sentido, si tú me dices que soy joven, claro, en ciertos contextos yo soy joven, pero si una vez estaba en una... Para tus alumnos del TIT, ¿no? Por supuesto que no, No, entonces cero. yo ya hago bromas y pues ya nadie se ríe, ¿no? Y yo pienso, entonces ya me convertí como en la tía, ¿no? O en la chavorruca, también, ese es un término que podemos problematizar desde las juventudes. Ah, ok. O sea, ya ahorita se marcan cambios Ajá. generacionales, entonces depende en qué contexto estés, es la definición de juventud y no es la edad, o sea, claro, es un marcador, pero no es el marcador definitivo de la Hace juventud. unos 2 años tuve charla con un psicólogo, psiquiatra, que habló de la vejez. Y también es esto, ¿no? ¿Qué es ser viejo? Claro. Si es desde el punto de vista biológico, tiene una determinante. Si es social, y va cambiando. Exacto. La misma Organización Mundial de la Salud está siempre cambiando los parámetros, como lo señalabas ahorita con la juventud. Exacto. No hay un parámetro establecido. Sin embargo, son normativo. términos que discriminan, señalan, ¿cómo te diré? Dañan la autoestima de las personas. Es que eres muy joven para opinar, ¿no? Eres muy grande para decir, para hacer, para pintarte el cabello de rojo. Ay, no, por ejemplo. Sí, o ¿no? morado, o verde, morado, o azul, con yo lo he colorcitos. traído de todos los Exacto. colores y creo que así voy a seguir siendo siempre. Es una Exacto. trayectoria. Sí. A mí me encanta que A mí nos me pintemos encanta. el pelo. Exacto. Creo que, bueno, estas definiciones o estas categorizaciones tienen como tanto el género, por ejemplo, como la juventud, como la raza, como la clase, tienen como, dependiendo de cómo se significan, tienen ventajas y desventajas. Sí. Es decir, en algunos contextos ser joven es un atributo y abre ciertas posibilidades. En los escenarios musicales, la juvenilización es importante. O sea, el ser joven marca otra significación a tu participación dentro del escenario, por ejemplo. Y o sea, además hay una exigencia de juvenilización del cuerpo. Ay, Lo podemos ver así, no sé, con las artistas como cualquier artista, Shakira, no sé, ¿no? Pensé en Shakira, que se ve bien joven, pero ya no está tan Pero ya joven. no está tan- Pero depende. depende. Pero ya es mamá, entonces ser mamá ya no implica que no seas joven. O sea, ahí vienen Sí. varios debates, ¿no? Pero en otros contextos, la juventud también puede ser un señalamiento discriminatorio, como lo dices, puede estar cargado de estereotipos también. Entonces, al final, por eso es una categoría vacía y puede llegar a ser muy normativa, Sí. porque las expectativas hacia la juventud a veces están cargadas pues de mucha Ay, de responsabilidad, ¿no? expectativas tremendas. De Ajá. mucha responsabilidad, así como ustedes son el futuro, o sea, ese es, uy, qué carga tan fuerte. Sí. No, yo no quiero Ustedes ser son el futuro. privilegiados de llegar a la universidad. Ay, Sí, sí, Sí. O sea, creo que está bien que reconozcamos los privilegios, pero también está bien como, bueno, vivamos el presente, analicemos cosas. ¿no? Sí. ¿Y qué has encontrado en tus estudios? Sí se han involucrado, hay muchas mujeres haciendo rock, música, o solo estaban escondidas o no las había. No, las mujeres en el rock siempre han estado presentes. Las mujeres en la música en general, en el jazz, en todo, han estado presentes. El problema, justamente, el problema es social, ¿no? Y el No problema las es patriarcal. visibilizan. Tiene que ver con la no visibilización y con la representación, es decir, cómo han sido vistas. O sea, pudieron haber sido una protagonista dentro de una banda, pero socialmente ¿no? por todo lo que está alrededor y por cómo se configura la idea de las mujeres,
no iban a ser las protagonistas, ¿no? Entonces hay una invisibilización, ha habido también, o sea, al final, una de las primeras cosas, como de mis primeras conclusiones cuando inicié estos estudios, fue decir, el rock es súper contracultural, ha marcado cambios generacionales, ha tenido un protagonismo importante para los cambios de valores, ¿no? Para las estéticas, etcétera, etcétera, pero al final el rock es súper machista. ¿Por ¿no? qué? Porque está diseñado por y para hombres, o estuvo diseñado. Ahora creo que ha habido transformaciones, no fáciles, y no ha sido fácil tampoco. Pero, o sea, los contextos de acción de los escenarios de rock son diseñados para la participación masculina, ¿no? O sea, son contextos nocturnos, contextos cargados o sea, no hay condiciones para las mujeres, para esos espacios, son contextos incluso violentos, de objetivación del cuerpo de las mujeres, y claro, el primer obstáculo a los que las morras se han enfrentado en el rock ha sido primero decir a ver, nosotros no somos cuerpos objetos, ni somos adornos, somos artistas, y entonces esto de que te bajaban el instrumento, o que piensan que no sabes, ¿no? Que no sabes, tocar bien, que mejor te pongas una O lo observan faldita. así como que, ¿de veras toca batería? Bueno, ahora sí, ahora es ¿No? más común que digan, sí, se va a subir y es la artista. Ajá. Pero cuando yo empecé los estudios antes del 2000, empecé a trabajar con mujeres en la música en 2004, 5, 6. En 2006, yo empecé a tocar en 2002. Yo me acuerdo que mi propia experiencia fue una vez llegar cargando el ampli de bajo y que uno de los vatos de ahí, pues que era de los ingenieros, me dijo, las novias No cargan. No, las Ok. novias no se suben al escenario, por favor espérate allá abajo. Y yo voy a tocar, ¿no? O sea, no sé, sí, yo tendría como 20 años. Ajá. Y como que no asimilé mucho que me estaba diciendo, o sea, no creía que yo iba a tocar, Sí, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí, o sea, este tipo de expectativas incluso de las mujeres en los escenarios, de que no les crean que son artistas, ha ido cambiando, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que ha ido cambiando, pero no del todo. Otra cosa o sea, entonces, claro, en los escenarios musicales han sido, como todos los espacios sociales, pues machistas, ¿no? Y las mujeres hemos tenido que abrirnos espacio para ser reconocidas como artistas, pero no sé, en la academia vivimos lo mismo, pues, ¿no? O sea, o para que se reconozca que los estudios feministas son estudios científicos, gracias que estamos Serios. hablando de esto, que son estudios serios. Yo cuando entré a estudiar aquí, en la UAM, con toda la historia que tiene, un profesor decía, esa línea de mujer y relaciones de género no son ciencias sociales, ¿no? O sea, los estudios feministas no son ciencias sociales, y ahí estábamos las 3 de la línea pensando como, está hablando de nosotras, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿A quién se refiere? O sea, qué Ajá, fuerte, ¿no? Sí. Entonces creo que ha ido cambiando, sí, no quiere decir que se ha caído completamente el machismo dentro de la escena, pero ahora hay mucha más participación de mujeres y tiene que ver en la música y tiene que ver también con la cuarta ola de los feminismos, ¿no? De los Lo activismos reactivaron. feministas. Reactivaron en mucho. Todos los espacios sociales una conciencia muy importante para las mujeres y las mujeres jóvenes, o sea, las chavitas sí están marcando cambios muy fuertes de organización, de colectividad. O sea, romper como con estas ideas de que entre mujeres tenemos que competir en la música. Yo crecí con ese mood en lo social y siempre había esta cosa, ¿cómo te puedes ser amiga de una mujer? Te va a traicionar. No puede, pero es lo que decía, no fue el caso que yo lo viviera, ¿no? Son las trampas Pero del patriarcado. Exacto, pero fue muy evidente, yo tengo hijos que ahorita están en la universidad, y justo uno en la secundaria, iba entrando a la secundaria y el otro estaba entrando a prepa, fue cuando surgió esta cuarta ola, y en la escuela en que están son muy liberales. Inmediatamente las chicas se organizaron, bueno, fue una cosa y yo decía, es que esto pasó en los 70s cuando yo estaba en la prepa. Qué chido. ¿No? Sí no había hecho yo una reflexión teórica ni nada, pero me di cuenta que fue como un resurgimiento porque se había estabilizado todo. Como que se habían logrado puestos, participación económica, profesiones, pero ya como que se había acomodado
ese feminismo primero, ya en... Claro, bueno, me sí. imagino que Ana estuvo acá, ¿no? Estuvo Ana Lau, y entonces voy Sí, a Ana Lau. citarla, porque una de las cosas que cuando yo entré acá, o sea, a ver, a mí como que primero me interesa la música y la participación de las mujeres, pero también soy activista feminista, ¿no? Y entonces yo ¿Qué digo, hago a ver, con eso? ajá, hagamos un clic con esto, hagamos una articulación. ¿Qué está pasando en la música a partir de esta ola feminista? Y eso es como mi investigación actual, que está generando algo que yo he llamado feminismos musicales. Qué ¿no? bonito. Y esos feminismos musicales, ¿cómo se convierten también en una herramienta política y de transformación en los escenarios? Entonces, claro, yo llego a la primera conclusión de el rock es machista. Sí, mira, qué buena obvio. Y entonces digo, pero siempre se dice que los machistas son la música banda, son los corridos tumbados, en algún tiempo los narcocorridos, o es el reggaetón, ¿no? Pero el rock también, y el pan rock también, y el rap también, y entonces que no es machista, ¿no? Entonces creo que al dar, o sea, como un poco voy captando eso y digo, claro, lo importante aquí es cómo transformamos, ¿no? Los escenarios de interacción de las mujeres y cómo las mujeres generamos estrategias para ser reconocidas como artistas, pero al mismo tiempo para transformar este espacio que ha sido simbólicamente masculino e históricamente, ¿no? Entonces ya yo me siento y hablo con Ana. Ana Lau Jaiven está Ana Lau haciendo la Jaiven, referencia. claro que es una de las personajes más importantes aquí de los estudios sobre la mujer en la UAM Xochimilco, y que ya la tuvimos por aquí. Sí, por eso también hago la cita, porque empezamos un diálogo muy lindo, que incluso lo fomentamos mucho en el departamento, que era un diálogo intergeneracional, ¿no? Sobre feminismos y juventudes, y sobre los cambios generacionales en los activismos, y claro, a mí pensando en cómo esto tenía afectaciones en la música. Y una de las cosas que hablábamos es como, claro, en los 70 surge esto, pasa esto, pero lo que sucede con esta nuevo movimiento, no sé si decirle hola porque ahí tenemos como algunos debates con Ana, pero como en este momento histórico y este relevo generacional de activismos, es que permea espacios que no pensábamos que iba a permear, como la universidad, ¿no? O como las escuelas, como las prepas, las secundarias, las niñas de la secundaria bailando un violador en tu camino de las tesis, haciendo ahí intervenciones que son políticas. Bueno, ahora que fuimos a la marcha del 8 de marzo, lo que más vimos fueron niñas de secundaria y de prepa. Claro, claro. Era muy con sus mamás, que yo creo que nunca se habían planteado las mamás por la manera en cómo se comportaban, pero las niñas, claro, súper activas, muy entusiasmadas, incluso de sectores sociales que antes no marchaban. Y no, y las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia de qué es la violencia de género, la exigen el respeto, la diversidad, saben todas las banderas de la diversidad. O sea, es una cosa impresionante que yo no sé si yo lo hubiera podido, nosotras no lo vivimos así, porque en efecto entre los 80s y los 90s que hubo una institucionalización del feminismo, que se empezó a hablar de perspectiva de género y hubo hasta un pequeño deslavado político. Era como las mujeres ya dan clases, están en la academia, están en la política, pues están ahí arriba del escenario, ¿no? Ya pueden salir a trabajar aunque regresen a lavar los trastes y a cuidar a los niños y vean cómo resuelven la crianza. ¿Para qué necesitamos el feminismo? ¿No? Cuando yo inicio trabajando con las morras, no se nombraban feministas. Y eso fue muy interesante ir viendo como este proceso de transformación, de posicionamiento político de las chavas en el... Ahora yo justo hablaba de esto en un programa, ahora las chavas si no se dicen feministas por lo menos problematizan qué onda con el feminismo y cómo tiene afectaciones en su vida o con las compañeras o con la escena. Eso en 2011 yo empecé a hacer conversatorios con las compas con las que tocábamos y que yo eso llamo que es como mi activismo más fuerte en la escena. Hablábamos sobre las violencias y muchas de ellas decían, bueno, sí, el escenario puede ser violento para nosotros. Bueno, sí, yo decía, estamos haciendo conciencia, estábamos aplicando la metodología de la autoconciencia feminista de los 70s en ese momento, porque las morras decían, no, sí,
yo creo que sí soy feminista, ¿no? O sea, así en pleno conversatorio yo decía, wow, qué chido. Ah, No, pero es que además también en los medios se empezó a señalar a las feministas de forma negativa. Es que eres feminazi, ¿no? y no, muy fuerte. Y empezar a la descubrir que hay criminalización. muchos feminismos, muchas maneras de ubicarte. Eso también se ha logrado en esta... La pluralización de los Exacto. feminismos es parte de este movimiento. Ajá. Que eso también con Ana lo veíamos, en los 70 era el feminismo, ¿no? O sea, Una la doctora sola. Ana Lao, la doctora Libartra, que son así como íconos de acá, hablan de ese feminismo que era uno. Entonces, Eli, hasta luego, no, cuando fue mi profesora, decía, es que es como un abanico que abraza muchas luchas. Y ahora yo creo que no se puede nombrar de la misma manera. Los feminismos son plurales, obedecen a diferentes objetivos políticos y las formas de activismo tienen que ver con los contextos, esto que le llaman las intersecciones, los contextos y las condiciones de las mujeres que los abrazan y que los utilizan como una herramienta para mejorar sus vidas. Sí. En la música eso está pasando. Ahorita, del 2011 al 2024, miren esto, en todo este tiempo... 12 años. En 12 años tenemos a chavas que ahora se nombran feministas, cantan, hacen música con otras mujeres, hacen colectividad, hacen eventos solo para ellas, porque dicen, bueno, si no nos invitan a los otros eventos, vamos a hacer los otros. Y marchan, ¿no? O sea, ya desde el 2020, en esa marcha que fue un poquito antes de la pandemia, sí. de todo, que fue así súper masiva, hubo una organización de mujeres músicas para la marcha, que se me fue el nombre, perdón. Bueno, no, o sea, que se juntaron para marchar juntas y desde entonces empezaron a armar colectivas, está la colectiva Energía Nuclear, Oye, un montón. está Sello Jueves con Leiden, que está promoviendo música por mujeres, o sea, producida por mujeres, hecha para mujeres, está el Palomar, y bueno, yo participo con una colectiva que se llama Fortísimas y estamos promoviendo la ley de paridad de género en los escenarios musicales. O sea, hemos llegado hasta esto, hasta ya estamos promoviendo una ley y organizándonos con todas estas chicas, y eso es una forma de activismo feminista en la música y lo está transformando. Y las raperas, uy, no se diga. O sea, Sí, son esa niña, bueno, no niña, esta mujer Mare Advertencia. Qué padre está. Que lo también hace. participa con otras muchas mujeres, está Vivir Quintana. Eso es a lo que yo llamo feminismos musicales, ¿no? Que son como estas artistas que se adscriben como feministas, generan música, generan alianzas, transforman la escena y utilizan, o sea, hacen a la música una herramienta política de acción feminista, ¿no? No quiere decir que sea lo único que existe o demás, pero eso es como lo que estoy estudiando yo ahora, ese fenómeno. Para hacerte una pausa, se me olvidó invitar a que, estoy viendo aquí que hay varias personas viéndote y escuchándote, pero no los invité a que nos hagan un comentario o alguna pregunta que se le haga llegar, y tampoco dije tu nombre completo, es Meredith Vieira. Viera Alcázar. Viera. Sí. Y bueno, sí, hay aquí varias personas, Josué Negrete, Sebastián, qué padre que haya hombres escuchando. Sí, claro. Carla Sotelo, Mónica Hernández, Guillermo García, Angie Telles, Iván Paniagua, dice que es muy interesante tu trayectoria, y nos dice, aquí nos estaba diciendo alguien, Víctor CR, dice que la música es la forma de expresión perfecta, qué maravillosa. Bueno, sigamos, te interrumpí. No, Entonces, pues justo eso, ¿no? Como un poco respondiendo como a qué he encontrado, más bien qué ha pasado, ¿no? O sea, me parece que en esta investigación a mí, o sea, han sucedido cosas que ni yo hubiera imaginado que iban a suceder, ¿no? Y que han transformado mucho los escenarios, pero no por eso quiere decir que no exista todavía violencias, que no haya machismo, no, hay un montón todavía, y hay muchas resistencias, porque el patriarcado como el capitalismo siempre resiste. Pues Maldito. Es mucho tiempo el que se instaló, hay que cambiar todo, ¿no? Claro. Pero fíjate que en esta generación de las jovencitas de esta cuarta ola, también los hombres de esa edad se han modificado en muchas cosas. Sí, es una hacen, generación yo tengo con más varones conciencia, y me llama sí. la atención cuando me comentan cosas que yo digo, ¿no? Y dicen, mamá, es que eres racista.
¿por qué? Porque no me gusta Will Smith, es que es negro. Le digo, no, es que no me gusta. No, es que no te gustan los negros. No, no tiene que ver, ¿no? Pero me llama la atención, bueno, como esos son muchos otros comentarios y otras cosas, y digo, mi generación, los que yo conocí, jamás me hubieran hecho un señalamiento así. No, porque no lo ven. Estaba normalizado. No, estaba normalizado. Como la violencia de género contra Exacto. las mujeres. Ajá. Sí. Oye, pero a ver, ¿a ti te apasiona? Qué padre que puedas hacer tu investigación de algo que tú misma ya eras militante, ahora lo investigas. ¿Qué beneficio tiene el que tú investigues sobre este tema? Más allá del tuyo, ¿no? ¿Qué le puede servir a la sociedad lo que estás investigando? No, pues es que mi tema tiene que ver con investigación y activismo y tiene incidencia social directamente, ¿no? O sea, yo estoy trabajo con las músicas, no solo voy y las entrevisto, sino yo he participado en colectivas, hago eventos de mujeres, para mujeres, y eso tiene una incidencia social súper fuerte en los procesos de transformación de las relaciones de género, porque como tú dices, a ver, los feminismos no solo tienen afectaciones en las vidas de las mujeres, sino es diría Ana, en la vida humana, en la sociedad, ¿no? Por supuesto que tenemos a generaciones de chavos que tienen mayor conciencia. Es muy raro, porque también ha habido como sobrereacciones muy violentas, ¿no? O sea, como al revés, vamos a ser súper machines y estas morras que nos excluyen y ahora esto es discriminación al revés. No es eso, ¿no? Creo que fue una sacudida. Exacto. Ha sido una sacudida como si te hubieran puesto en un cristal con canicas y lo mueven todo y todavía no se estabiliza nada. Nada más se movió todo lo que estaba. Exacto. Todavía no entendemos. Y el cambio para las nuevas generaciones es más fácil porque están porque están formándose. Se están formando desde ahí. Y lo están entendiendo y lo están viviendo, ¿no? Yo creo que el cambio en realidad es más fuerte para la generación adulta. Sí. O sea, la verdad es que hay más resistencias para la generación adulta. Es como ¿por qué me voy a cuestionar esto? Sobre todo para las masculinidades más hegemónicas, heterosexuales, patriarcales, ¿no? Es como, ¿por qué me lo voy a cuestionar? ¿Por qué lo voy a cambiar? ¿Por qué lo voy a hacer distinto? O sea, si para las mujeres nos es difícil de cierta generación que no percibimos ciertas formas violentas o de discriminación o los estereotipos que reproducimos en nuestros discursos, en nuestras acciones, pues no, o sea, para los hombres lo es más, la verdad. Esta investigación, a ver, la justificación social dentro de las metodologías de la investigación, no, pues contribuye muchísimo a entender también a la historia de los feminismos, de los movimientos sociales y a los cambios generacionales. Por eso se enmarca en estudios de juventudes y de estudios feministas. Y sobre todo, y en los estudios de juventudes vinculado con los estudios de música, ¿no? A entender cómo se dan los cambios sociales. Es una investigación completamente social, antropológica. Yo me enmarco, o sea, yo trabajo muchos de los estudios culturales que son interdisciplinarios, ¿no? Y entonces utilizo metodologías desde la antropología, como lo que son estos, trabajo mucho, por ejemplo, con conversatorios, entrevistas, relatos de vida, pero las observaciones participativas se van al punto de que hago eventos, ¿no? O sea, me involucro con colectivas, es un poco de investigación-acción, pues, claro. ¿no? No es una investigación que se cae, y miren que yo estudié filosofía, que mi primer tesis fue nada más estudiar toda la ética feminista de Graciela Hierro, la ética del placer, sino que ahora, no, o sea, creo que algo que me enseñó mucho las ciencias sociales y la antropología, y algo que aprendí mucho acá en la UAM, y hay que decirlo como parte también del sistema modular, porque doy clase en el TID, es que es como entender la importancia de que el conocimiento que se produce tenga efectos sociales. Exacto, aquí ¿no? se aprende haciendo. Exactamente. Y esto no solo tiene efectos sociales, sino que marca transformaciones también dentro de la producción de epistemologías. Esto es muy importante. O sea, yo creo que la defensa de las epistemologías feministas, y a mí o sea, como que siento sí esa carga generacional, ¿no? O sea, la importancia de que hablemos de estos temas en la universidad, de que hablemos de rock, de pan rock, de reggaetón, de rap y de las mujeres, ha sido también un proceso de transformación social muy importante. Entonces,
es una transformación de la ciencia también. Claro, ¿no? pues son otras maneras de ver las cosas. Te digo que escuché en Radio UNAM a una chica que está haciendo su maestría en la UNAM en estudios de la mujer y ella hablaba que un día descubrió que el reggaetón, pues las letras y los movimientos eran muy sexualizados. Dice, pero a mí se me antojaba moverme así. Y sentía que no debía de moverme de esa manera porque estaba incitando la sexualidad del hombre y entonces yo no quería, porque yo me considero feminista. Y si de repente empecé a estudiar esto y me di cuenta que muchas de las que estaban expresándose con el cuerpo, con esos movimientos, es que querían hacerlo porque se les pegaba la gana, porque querían identificarse con su cuerpo, por sentirse motivadas por sí mismas. Decir, no lo estoy haciendo para gustarle a un hombre, lo estoy haciendo para explorar cómo mi cuerpo se mueve. Y dije, y dice, y tuve resistencia con grupos feministas, otros lo apoyaron, y entonces empezó a explicar todo esto de las diferentes grupos, corrientes, modos de ver el feminismo, que se abrió ese sí es un abanico muy grande, de diferentes maneras en Casi que te estoy ubicas. segura que sé de quién hablas. Sí, Sí, lo ella, platicó muy lindo. Creo que es egresada de acá de la maestría. Seguramente. Está en la UNAM, en el Sí. CIEG, es Ale Collado. Sí, en 2018 yo una vez me torcí el pie, me hice un esguince y estaba en mi casa y no me podía mover por 10 días y no podía venir a la universidad ni dar clases. Y entonces me puse a ver un montón de videos A mí ya me gustaba el reggaetón. Primero no me gustó y luego me empezó a gustar por las fiestas, sobre todo con las fiestas de chavas feministas, justo que empezaban a ir reggaetón. Pero empecé a escuchar que había reggaetón de morras. Exacto. Y entonces estaba en mi casa así con el pie así. Y dije, no me voy a poder mover por 15 días. ¿Qué hago? Voy a ver videos de morras haciendo reggaetón y empiezo a ver que hay una historia dentro del reggaetón, como en el rock y demás. Y escribí un artículo que se llama Feminismo, reggaetón y juventudes, algo así, cuando las mujeres cantan y perrean. Y entonces... Exacto, ella lo hace sobre el perreo. Sí. Ajá. Y entonces es como un poco una reflexión a partir de algunas reggaetoneras. Me puse a ver ahí sus entrevistas y cosas, porque bueno, no podía ir a entrevistarlas, pero podía tener acceso a información sobre ellas. Y una de las cosas que yo digo en este artículo y como una de mis reflexiones sobre el perreo y el reggaetón en general es que como cualquier otro estilo musical, si es enunciado y refleja experiencias desde lo masculino, pues muchas veces va a tener discursos que van a ser machistas, misóginos y demás. Pero las experiencias de las mujeres tienen otro sentido y otra reivindicación, incluso aunque hablen de la sexualidad y el deseo, porque el hecho de que las mujeres en un espacio público hablen de su cuerpo, de su sexualidad, de sus deseos, eso es súper transgresor. Claro. Porque la sexualidad femenina ha estado siempre vinculada desde la normatividad con la reproducción y no con el placer, ¿no? Y entonces eso marca un hito diferente dentro de la enunciación y del reggaetón enunciado desde las mujeres y desde la experiencia femenina. Otra cosa a la que llego es cómo generacionalmente, incluso los más rockeros, que en su momento todo el rock and roll, otra vez miraba un video de Tere Estrada que decía, si te molesta el reggaetón y te molestan las letras del reggaetón, es que, a ver, ya no estás tan joven, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya, porque cuando te escuchabas el rock and roll, a tus abuelos o a tus tíos o a tus papás no les gustaba y decían que tú estabas utilizando mucho el cuerpo y la sexualidad y demás. Entonces, yo lo que digo es que hubo como una especie de pánico moral, ¿no? Y de pánico sexual, que además es una categoría utilizada por los juvenólogos de Birmingham en los 60s para explicar el cambio generacional con el rock and roll. O sea, sucede lo mismo con el reggaetón. Es como los niños están perreando y moviendo así las pompas en el cumpleaños número 10 de la no sé qué. Y eso es pánico moral y pánico sexual, ¿no?
es como van a vivir la sexualidad de otra, o sea, sí estamos en una sociedad hiperviolenta, hipersexualizada, no necesariamente tiene que ser malo. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? O sea, creo que esa es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer. La prohibición nunca ha sido una solución, ¿no? La crítica, así, la criminalización tampoco ha sido una solución. Esto existe y me parece que lo que han hecho los feminismos dentro de este tipo de estilos musicales ha sido la posibilidad de pensar de otra manera la sexualidad, de pensar en una apropiación del cuerpo, de pensar en... Yo no utilizo mucho el empoderamiento porque es como si se le diera poder a un sujeto que no lo tiene. no lo tiene. Y lo tenemos, ¿no? Las mujeres tenemos el poder porque somos sujetos, porque tenemos la posibilidad de actuar y la posibilidad de cuestionar nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, es como si ese estilo musical que parece que es súper machín nos da la posibilidad de reconocer nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, de generar autonomía, ¿no? Incluso sobre nuestros deseos, más allá del deber ser, puta, no, pues entonces tiene otra significación, ¿no? Y sí, gracias a que me esguincé el pie pensé todo eso. Sí, el cerebro de muchas mujeres nunca para. Sí, Y es ¿qué hago de hablar de esto? Exacto. Yo eché a andar el programa en pandemia. Oye, Sí, hay que hacer. para terminar, tú estabas en la prepa, jovencita. ¿Cómo es que de repente decides ser filósofa? Estabas en el rock, estabas muy activa en cosas, pero te vas a la filosofía. ¿Qué hizo que te fueras a eso? ¿Quién sabe? Eso yo creo que estar ahí de Porque si contreras te con das mis cuenta, papás, ¿no? exacto, fíjate, Estoy bromeando. es algo que siempre les pregunto, porque digo, a ver, tú tienes que decidir una carrera, tienes 17 años y lo que tienes son hormonas, amigos, empiezas a ver las fiestas o el Sí, deporte, sí. o sea, estás llena de muchas cosas y además el cerebro está hecho para eso, Sí, para estar sí. Revolucionado, ¿no? Todavía la parte Sí. prefrontal no se ha desarrollado completamente, por eso somos muy irresponsables y nos piden, elige una carrera, Es muy elige un difícil. área, métete una carrera, y entonces, Por eso soy un poco interdisciplinaria, mucho en realidad. Yo creo que tiene que ver las elecciones de nuestras carreras ahorita que estoy dando en el TID y que he dado muchas veces ya acá. Yo les pregunto siempre como, ¿por qué eligieron esa carrera y por qué la UAM? ¿No? Es como una pregunta de entrada. Y la mayoría me cuenta un poco y me identifico un poco con eso que tiene que ver con nuestra historia de vida, ¿no? O sea, elegimos que estudiamos también por cómo hemos sido socializados. Yo soy hija de papás profesores normalistas y mi mamá era la bibliotecaria de una normal. Entonces, como que crecí mucho entre libros, me gusta el olor de los libros, algo que a lo mejor las nuevas generaciones no disfrutan tanto, me gusta estar como en las librerías o cosas así. Y me acuerdo que empecé a leer mucha literatura. Creo que tuve una pequeña confusión entre literatura y filosofía al inicio. Y luego dije, pero filosofía está suave, ¿no? Y he sido como muy precoz. Así tengo una amiga que me decía siempre como, tú eres muy precoz. Yo entré a la universidad a los 17 años. Y entonces, claro, entré pensando que iba a entrar a estudiar filosofía, que era algo parecido a la literatura. Y no, pues no era tan parecido, ¿no? Era distinto, pero me gustó. O sea, hubo muchas compañeras o pude haber sido de esa generación que no le gustara y se cambiara de carrera, pero decidí seguirla, ¿no? O sea, como que sí me gustó, creo que siempre he tenido una mente como muy inquieta, soy muy hiperactiva, hago muchas cosas, tengo que aprender a decir que no también, quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo y así. Y la filosofía fue como una carrera que me dio como esa posibilidad de a ver, espérate, piensa, reflexiona, ¿no? Como aplacar un poco, aunque andaba en el activismo y demás. sí, pero... Y bueno, yo no nací en Tijuana, nací en un pueblo que se llama San Quintín, Baja California, y crecí ahí con mi papá y mi mamá en la normal de San Quintín, porque ellos eran los profesores de ahí, hasta los 16 años, hasta que me fui a los 17 a Tijuana a estudiar la universidad. Aunque en realidad siempre íbamos y veníamos a Tijuana porque mis hermanas mayores vivían allá. Entonces, cuando entré a estudiar filosofía, les voy a contar que le mentí a mi papá y a mi mamá. Mi mamá ya había fallecido, pero le mentí a mi papá porque ellos decían, no estudies filosofía. Te vas a morir de Te hambre. vas a morir de hambre. Pero eso es con todas las carreras. Parece Claro, que entonces los yo papás... decía, bueno, quiero antropología también.
Música. Psicología también, o sea, no, nada, música, nada. Y entonces yo les dije, voy a entrar a psicología, y como que medio dijeron, bueno, y fui y saqué la ficha para filosofía. Así pasa. Y quedé, y entonces cuando quedé le dije a mi papá, Por como, algo me pasan las equivoqué de cosas, ficha. papá. No, no es Sí, cierto. me hicieron trampa. Y no, y bueno, ha funcionado. Mis hermanas ahora todavía dicen que nunca pensaron que iba a vivir del feminismo, por ejemplo, ¿no? O sea, y de la música y de la filosofía, o sea, es como, por eso al inicio yo dije como, la verdad, qué chido que puedo hacerlo y me siento en ese sentido muy privilegiada de haber logrado profesionalizar, pero también creo que ha sido, o sea, le agradezco mucho a las ancestras que han abierto el camino para que podamos hablar de esto ahora Claro. acá y yo pueda trabajar en la universidad, que es algo que en realidad también siempre me interesó, un poco desde mi propia historia familiar, ¿no? Y antes de irnos, dinos, ¿por qué eres bruja? Ah, bueno, porque me gustan los simbolismos relacionados con la brujería Ajá. y el feminismo y así. Y desde hace un tiempo dije que lo iba a poner para ser un poco más irreverente dentro de mi CV y quitarle eso de, ay, las líneas de investigación. Pero también porque, pues tengo como un poco, o sea, como que me he metido mucho a estas cosas de danzas mexicas, o sea, y danza de luna, soy danzante de luna. Y ¿Has ido a Catemaco? no ¿A he- danzar? sí, he ido a Catemaco, pero no he ¿No ido has ido a danzar. danzar? Pero sí he ido a danzar a Chalma. Ah, ok. Eso ya lo cumplí. La de Catemaco de la Luna es toda una transformación. Hago la danza de luna acá más bien aquí en Teotihuacán. Ujú. Que bueno, que tiene que ver, o sea, de ahí surgen todas las otras danzas de luna, que es una la danza de luna es una danza de mujeres. Y soy saumadora y así, entonces como que desde ahí reivindicar como la idea de la bruja un poco. Qué bueno conocer esa parte tuya y te agradezco muchísimo La porque próxima vez prendemos el saumerio. no, porque está Protección Civil que no nos permite. Ay, sí, es cierto, allá afuera. No, ni allá afuera, fíjate. Ya no se Ya se han puede. hecho rituales, pero sí hay que cumplir varias reglas de Sí, Protección eso, Civil por el bien de todos. bueno, está bien, Entonces, lo vamos a catar. sí. todo sea por el cuidado de nuestra Sí, comunidad. Sí, claro. Pero yo te agradezco mucho esta charla y que nos platiques de la música de las mujeres. Hace poco también estuvo con nosotros una historiadora del arte que su misión es visibilizar a las mujeres en el arte, ¿no? En los mismos libros de arte que son sagrados hay 2 mujeres, 3 mujeres. Y cuando empiezas a escarbar, Sí. siempre ha habido obra de mujeres. Sí. No sí. son las musas nada más, ni son la que estaba pegadita al gran escultor. ¿no? Son las creadoras. Son las creadoras, tienen obra. Y bueno, siempre habrá la necesidad de visibilizar en todos los tipos de disciplinas. Y gracias a esta ola, vamos a llamarle así, aunque las teóricas le puedan llamar de otra manera, creo que gracias a esta ola se ha abierto otra vez el interés de encontrar que las mujeres están en muchos campos donde no se ha estudiado mucho y visibilizar, pues es la otra parte que no han querido ver, como dices, el poder hegemónico machista, Patriarcal. y eso va a permitir que tengamos una vida más equilibrada y más armónica entre todos, ¿no? No somos enemigos, son 2 partes existentes, Importantes. muy importantes, Que necesitan dignidad. pero al estar invisibilizadas no hay manera de complementar Claro. a la sociedad. Claro. Entonces, el trabajo que hacen ustedes es muy interesante, son un grupo muy fraterno y ha estado con nosotros Elsa Muñiz, otra entrañable, Ana Lau, me falta Mónica, Mónica y Eli. Batra. Bueno, y Kelly Pero- también, ¿no? De las pioneras De las en pioneras estudios en sobre estos estudios y en la arte. UAM, ¿no? Sí. Que abrió brecha en este camino. Sí, sí. Y bueno, esperemos que mucha gente pueda seguir el trabajo que hacen ustedes. Y bueno, celebro que estés en el TID porque es importante para los Me gusta mucho jóvenes ver el TIT. entrantes, Sí. estos de 18, 20 años que están entrando, tener esta cercanía, porque hablar desde la música yo creo que es una herramienta maravillosa para poder entender muchísimos temas, ¿no? Totalmente. Y facilita el proceso de descubrimiento del conocimiento en esta etapa formativa. Pues muchísimas gracias No, por gracias estar a ti. aquí. Muchas gracias a los compañeros del equipo de la sección de producción videográfica y sonorización, que a la cabeza está mi compañero Oscar Zavala, a la doctora Marta Flores, coordinadora de extensión universitaria y difusión cultural, y bueno, al doctor Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco, quienes hacen posible
la transmisión y este proyecto de divulgación de la ciencia, y a los compañeros de comunicación social de Rectoría General que ahora nos acompañan. Gracias por estar acá, es un placer ver público presencial y que además están muy interesados en ver a la doctora. Y pues me despido y nos vemos el próximo jueves, donde vamos a tener una charla sobre los tatuajes, pero desde la química, o sea, qué pasa con tu cuerpo y con las tintas que intervienen en tu cuerpo y con tu cuerpo cómo reacciona, simplemente para saber qué pasa, y el doctor Francisco López nos va a platicar de esto. Los espero el próximo jueves a la 1:30. Aquí nos veremos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. ¿Ya? Ay, ¿Qué muchas tal te gracias. sentiste? Bien, bien. Ay, Yo hablo mucho. Y no, pero es que es para que hablen chica. ustedes. Espérate,